Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 14. Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios, quien les habla, Ailín Pagán de Salcedo y nuestra querida Katy Cheraldi de Núñez. ¿Cómo estás, Katy? Bien, Ailín, ¿cómo está todo? Muy bien, agradecida al Señor de que hayas ido, hayas hecho bien por allá y hayas vuelto con mejor la que gracia volví. de Dios. Así es. Hogar, dulce hogar. Así es, y qué bueno poder estar en este hogar, de este espacio de Mujer para la Gloria de Dios, una oportunidad que Dios nos ha regalado para poder compartir un poco de lo que es el Ministerio de Mujeres de SER de la Iglesia Bautista Internacional bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Este es un programa radial transmitido a través de Radio Eternidad en su dial 990M o por las redes en radioeternidad.com. Les invitamos a suscribirse al canal de YouTube de Radio Eternidad, darle me gusta a este video y compartirlo para que este contenido pueda ser de edificación para muchos. El programa de hoy lo hemos titulado Mujer, ¿cómo enfrentas la contienda? Ouch. Ouch. Sí, eso es difícil. Gracias a Dios por todos aquellos que apoyan con su sintonía y mensajes. En verdad es una bendición poder compartir con ustedes. Queremos compartirles de una forma más que tenemos para compartir. Es a través de algunas preguntas que estamos posteando en Instagram para que puedan sacar mayor provecho personal del contenido de Mujer para la Gloria de Dios. No dejan de responderlas personalmente, obviamente no tiene que mandarlo. Y como siempre, antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a presentar a nosotros, a nuestra Señora. Ailín, ¿tú puedes orar para nosotras? Claro que sí. Amantísimo Padre y Dios, te damos tantas gracias porque es una honra, es una gracia, un favor tuyo el poder estar aquí en este tiempo, Señor, con la libertad de hablar de tu palabra, de proclamar tu nombre, Señor. Qué gozo trae eso a nuestros corazones, Señor. Y en ese mismo orden, Señor, es que te pedimos que todo lo que aquí compartamos, Dios, sea para edificación de todos los que nos escuchan, incluso de nosotras mismas, de todo lo que se expongan, Señora, a este contenido de tu palabra, Dios, porque eso es lo que compartimos aquí, Señor, y que todo, Padre, sea también y muy importante para la gloria de tu nombre. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, dándote gracias, Señor. Amén. Gracias. Katy, y en los últimos programas hemos estado viendo acerca de Pablo, obviamente, porque estamos dentro de una serie que iniciamos ya hace más de un mes sobre la vida de Pablo, y hemos estado viendo en estos últimos programas entonces sobre Pablo y Bernabé, quien le ha acompañado en esta etapa de la vida de Pablo, cómo estos se enfocaron en su identidad en Cristo y en su misión y propósito que el mismo Dios le había dado, a pesar de las dificultades. Yo voy a decir eso ahora mismo. A pesar de la oposición de los líderes de la sinagoga, a quienes ellos inicialmente estaban dirigidos a hablar, quienes le adularon y cómo estos persistieron en su llamado a pesar de. En el capítulo 14 del libro de Hechos, leemos cuando Pablo y Bernabé estuvieron en Listra, cómo un hombre cojo de nacimiento escuchó con fe a Pablo predicar y cómo el Espíritu Santo dirigió a Pablo a sanar a este hombre. Amén. Y escuchemos cómo reaccionó la multitud a ver esto. Leamos en el capítulo 14, versículo 11. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonia, nunca la había escuchado esa palabra. Los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. ¿Y sabes qué? Creo que esta reacción es hasta más peligrosa que el ser maltratado. Recuerde que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, había hecho un milagro, pues uno podía fácilmente pensar, eso viene de Dios también.
en nuestra naturaleza pecaminosa. Pero no, ellos podían mantener su enfoque. Aún en nuestra naturaleza pecaminosa podemos reconocer que el maltrato está mal y al experimentarlo, nuestra carne es quebrantada. Uh-huh. Sin embargo, a esta misma naturaleza pecaminosa le encanta la adulación y recibir todo tipo de halagos porque alimenta el ego. Esto puede desplazar a Dios y colocar al hombre como protagonista. Dios utilizó a Pablo y Bernabé en gran manera y dado todos los milagros que hicieron, la multitud creía que estos eran dioses. Recuerde que es un país pagano. Ellos eran politeístas, con muchos dioses. Exactamente, pues esos son dos más, no era algo raro. Y hasta les cambiaron sus nombres por los nombres de sus dioses. A Bernabé le llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio. Y por si... Me causa risa los nombres. Está raro para nosotros, pero para ellos era normal. Contexto cultural, sí. Y por si esto no fuera suficiente, el sacerdote del templo de Júpiter ofreció toros y guirnaldas en sacrificio para ellos. Sería más fácil para cualquiera recibir tantas adulaciones. Llenarse de orgullo. Claro, y gustarle. Exactamente. Sin embargo, la reacción de estos dos fue totalmente el opuesto. Estos se opusieron y rascándose, sus ropas se lanzaron en medio de la multitud gritando, nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes y solo venimos a anunciarles el evangelio para que dejen atrás estas prácticas inútiles, como se lee en Hechos 14:15. Y escuchen la razón que les dieron. Esto es Pablo y Bernabé. Para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo. No tenía pelo en la lengua. No, y mucha valentía y determinación, porque Katy, es muy fácil dejarse envolver y recibir toda esa pleitesía, porque a quién no le gusta, realmente. Y ellos están recibiendo la... adulación. No, el opuesto de los religiosos. Ellos estaban persiguiéndolo. Sí. Y ellos tienen esta gente a su lado y ahora está diciendo, no, lo que tú estás haciendo está mal. Fácilmente se doble contra ellos también. Esto es un excelente ejemplo, un gran punto de referencia para nosotros hoy en día cuando nos veamos en situaciones en donde por lo mal hecho seamos aplaudidos. Porque es algo que puede suceder. Ellos hicieron lo correcto, pero la alabanza y la adulación estaba mal porque estaba desplazando a Dios. Y es decir que a pesar de tantas las oportunidades que tuvieron Pablo y Bernabé de distraerse, esto es reincidente. Ellos siempre permanecieron enfocados en su misión y en su propósito, apuntar a otros hacia Cristo. Wow, qué lección para nosotros. Una gran lección porque nosotras nos dejamos embaucar en el día a día, en los afanes, nosotras las mujeres, la casa, el trabajo, las diferentes situaciones. Y cuántas veces, Katy, dejamos de apuntar a nuestros hijos, a nuestro marido, a todo lo que está a nuestro alrededor, hacia el Señor. Amén. Es muy fácil. Y por eso Pablo y Bernabé nos son de ejemplo, una gran lección para nosotras. En muchas ocasiones pronunciamos todas las palabras correctas, propias de un carácter humilde inclusive, mientras nuestras reacciones realmente, por otro lado, evidencian que realmente somos orgullosas y que no estamos dando el primer lugar a Dios en nuestras vidas. Estamos haciendo ídolos. ¿Recuerdas ese programa, esa serie que hicimos sobre los ídolos? Les invitamos a que la busquen y vean esta serie tan interesante sobre los ídolos. ¿Cómo podemos, a lo largo de todos los programas que hemos ido haciendo? Estamos aprendiendo mucho. Así es. Es decir, que es necesario cultivar nuestra mente y someter nuestra voluntad a su verdad para poder mantenernos enfocados. Sin importar si eres alabada, si eres aplaudida, o si eres rechazada, o si eres maltratada.
derrotada. Lo importante es persistir en nuestra fe, que Cristo sea el centro de nuestras vidas y que le honremos con todo lo que hagamos. Él tiene un propósito particular para la vida de cada uno de sus hijos y realmente Él está en control. Él nunca nos va a dar una prueba mayor de la que podamos sobrellevar, aun cuando nos sentamos abrumadas. Dios quiere que nos permanezcamos mirando hacia arriba. Y continuando con específicamente Pablo, al llegar al capítulo 15 de Hechos, en una primera parte vemos cómo Pablo y Bernabé tuvieron que firmemente enfrentar a algunos judaizantes que trataron de imponer la circuncisión a los nuevos creyentes gentiles. Y ya estamos hablando, cuando hablamos de estos judaizantes, son judíos que se han vuelto cristianos, que están ahora presionando a los nuevos creyentes gentiles. Esta situación fue difícil, desencadenó en que Pablo y Bernabé incluso tuvieran que regresar a la iglesia de Jerusalén para consultar con los ancianos y los apóstoles para establecer cuál era la posición. Y aquí comenzamos a ver los pies de barro del equipo máximo soñado. Después, el Dream Team, como se dice en inglés. Exactamente. En este concilio se reunieron las personas, vamos a decir, los llamados, los apóstoles, que Dios le había dado la sabiduría, la madurez al momento para poder discernir temas como estos de tanta delicadeza. Y después de este concilio en Jerusalén, entonces, es que la iglesia eligió como delegados a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombres prominentes de entre esta iglesia de Jerusalén, para entonces acompañar a Pablo y a Bernabé de vuelta a Antioquía, luego de la definición que establecieron en este concilio. Amén. Y al llegar a Antioquía, Judas y Silas, además de confortar a los hermanos, les compartieron el contenido de la carta planteando la posición oficial de la iglesia de Jerusalén sobre este tema de la circuncisión de los gentiles recién convertidos, como se ve en Hechos 15, versículos 1 a 35. Uno dice, pero eso es obvio, pero para ellos no era obvio, porque fue Dios mismo que lo había dicho que tenía que circuncidarse en el Antiguo Testamento. Pues uno entiende la confusión. Al estudiar la profundidad, se entiende por qué se dio esa confusión. Exactamente, porque era algo que ellos habían hecho por generaciones, ahora está diciendo que no es necesario. Y había sido el mismo Dios quien había establecido en un principio esa práctica. Exactamente, pues uno entiende, si lo ponen en los zapatos de ellos, uno entiende la confusión que tenía. Un tiempo después, estos delegados fueron despedidos en paz. Silas, sin embargo, decidió quedarse allí junto a Pablo y Bernabé, quienes seguían enseñando y predicando junto a muchos otros. Luego Pablo se acercó a Bernabé para volver a las ciudades en donde antes habían predicado, pero para ver cómo ellos estaban, si estaban caminando bien y evitar cualquier desvío que podía pasar, porque eran una iglesia nueva. ¿Cómo se estaba hablando con el tema de la circuncisión? Exactamente. Bernabé, de espíritu animador y lleno de gracia, aceptó y le propuso a Pablo llevar a Juan Marcos con ellos. Pero Pablo se opuso terminantemente, porque Juan Marcos los había abandonado. Leamos en 15, versículo 39, se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro, y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Mas Pablo escogió a Silas y partió. Wow. El Dream Team se cayó. Así es. Es que donde hay hombres pecadores, siempre debemos de ser muy cuidadosos, cautos y siempre escudriñar nuestro corazón. Amén. Porque aunque podemos entender muy bien, yo entiendo la posición de Pablo, la resistencia a Juan Marcos, pero también entiendo la posición de Bernabé, porque cuando Juan Marcos les abandonó en medio del camino, estos se quedaron cortos en manos, en ayuda, y Pablo no quería volver a vivir esto, y es válido su punto. Claro. Sin embargo, en esta misma forma en que en su momento todos tuvieron recelo y hasta miedo de acercársele a Pablo cuando éste inicialmente conoció a Dios y se convirtió,
¿Quiénes creen que fue que le dio el apoyo y el espaldarazo a Pablo? Fue Bernabé. Así mismo es. Bernabé fue un hombre que le dio la oportunidad, fue el hombre que le dio la oportunidad y que, como dice Hechos 9, 26 y 27, introduciéndole a los discípulos, Bernabé introduciendo a Pablo. Y ahora Bernabé también quería darle esta otra oportunidad a Juan Marcos. Y es válido también este otro punto. Estos fueron hombres con personalidades y fortalezas muy diferentes. Ambos se complementaban y formaban un dúo evangelístico muy fructífero y lo podemos ver en como nos lo relata la misma palabra. Y aunque compartieron la misma pasión por la causa de Cristo, en este momento tuvieron una recia contienda, dado que se dejaron llevar por sus orgullos, por su soberbia y otras cosas que estuvieron allí. Y aunque inferimos que muy probablemente, obviamente, como menciono, estos pecaron en la forma en que se produjo la separación, lo dejan implícito, porque no menciona exactamente si se dijeron, si no se dijeron, claro, ni el detalle, pero obviamente esta forma en que se separaron, pues no fue pacífica como es del agrado del corazón del Señor. O sea, podemos asegurar que aunque esto se dio de esta manera, nada de esto tomó de sorpresa a Dios, porque Amén, nada escapa a su plan soberano. Y esta separación incluso dio lugar a una mayor expansión del Evangelio, porque ese es nuestro Dios. Amén. Siempre en control y viendo lo que nosotros no vemos. Amén. Aún en nuestro pecado Él lo puede usar para bien. Pecado. Ahora eso no es justificado. Muy buena aclaración. Que pequemos porque Dios lo va a renovar. No. Pero podemos confiar que un Dios que puede usar cualquier cosa para su beneficio. Amén. Y Jesús dijo cuando serían testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y este es un llamado imposible por ser cumplido por 2 personas solamente. Como hemos dicho, la Biblia nos enseña que la obra de Dios siempre es más grande, más profunda y más extensa de lo que podamos entender. Yo no entiendo nada, pero él sí. Y Aileen, tú sabes que me llama la atención de este desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Que no sucedió cuando estaban bajo mucha presión, en medio de los viajes en donde fueron maltratados y rechazados, cuando estos se mantuvieron fuertes y avanzaron juntos. Sí. Incluso tampoco cuando fue necesario reunirse en Jerusalén para que el concilio discutiera sobre el desacuerdo de los líderes de la iglesia, sobre la circuncisión o no de los gentiles cristianos. En aquel momento, a través de la oración, el Espíritu Santo obró y el concilio pudo llegar a un acuerdo, que eso era difícil. Exacto. Cuando uno piensa y fácilmente llegaron al acuerdo porque todo el mundo estaba caminando en el Espíritu. Y testificándonos de que cuando los hijos de Dios se disponen y se someten y buscan la voluntad de Dios, aún aquellas cosas que parecen imposibles conciliar, es posible hacerlo. El Señor lo hace. Y este concilio así lo probó. Exactamente. En el mismo tiempo, no es al azar que el Señor tiene. Y ese concilio, donde todo está lleno del Espíritu y llega a un acuerdo de algo que era difícil. Al mismo tiempo no podían hacerlo entre 2 hombres que eran líderes. Sino que este desacuerdo entre Pablo y Bernabé sucedió cuando estos estaban en Antioquía, en su propia iglesia, viviendo en un tiempo de paz y desprevenidos de cualquier ataque. Con la guardia baja, como diría. Así mismo. Esto es el problema. No podemos dejar la guardia. Nosotros los cristianos, de verdad que no deberíamos nunca de bajar la guardia porque estamos en guerra, vivimos en un mundo que es divorciado de lo que nos enseña la palabra. Amén. Por ende, en cualquier momento de la forma más sutil y aparentemente piadosa, podemos ser abordados y podemos llegar incluso a pecar y a darle lugar a los planes de Satanás. El león rugente. Buscando a quien devorar, así es. Esto nos confirma que
los cristianos no podemos bajar la guardia. Mantener nuestro radar encendido debe ser parte de nuestra vida, en pie de guerra, porque el diablo, como decía Katy, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Satanás no toma vacaciones, siempre está al acecho de cuando estamos débiles espiritualmente, cuando estamos agotados físicamente. Ahí está el pendiente. ¿Cómo nos puede tentar? ¿Cómo podemos caer? Sin embargo, recordemos lo que nos enseña también Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Necesitamos cultivar un espíritu conciliador, humilde, que nos ayude a ser empático con las otras personas en todo momento. Ese es el ejemplo que Jesús tuvo, incluso hasta con sus enemigos. Y ese es nuestro estándar. Aun cuando lleguemos a tener un mismo acuerdo, si todas las personas envueltas, que no tengamos un mismo acuerdo, que tengamos puntos de vista diferentes, si todas las personas, como mencionaba ahorita con respecto al concilio, todos los involucrados procuran mantener la paz, se puede llegar teniendo posiciones diferentes, pero se puede conciliar de una manera pacífica. Dios lo puede hacer, el Espíritu Santo a través de nosotros lo puede hacer. Dios incluso nos enseña a través de la palabra que Él nos puede dar gracia hasta delante de nuestros enemigos. Amén. Ese es nuestro Dios. Y es un asunto de disposición de nuestro corazón. Si en nuestro corazón nosotros delante de Dios decidimos ser pacíficos, entes conciliadores, ¿qué va a pasar? El Espíritu Santo nos va a fortalecer, Dios nos va a respaldar. Amén. Amén. Eso es exactamente lo que tenemos que hacer. Y en cada desacuerdo hay un problema siendo abordado a partir de diferentes puntos de vista, como Pablo y Bernabé. Katy, perdón. Y entre el hombre y la mujer, entre el marido y la esposa, me viene a la cabeza. Ese es mi mayor campo de batalla. Sí, porque pensamos diferente. Pensamos totalmente diferente. Y entonces el hombre viene de ese lado, la mujer viene de esto. Y es como, ¿qué está pensando? Y él está pensando lo mismo de nosotros. Y estamos llamados por Dios a mantener como una sola carne. Sin embargo, como tenemos puntos diferentes, ambos tenemos egos que muchas veces no queremos ceder, no queremos doblegar. La mayoría de las veces. Por eso digo que a la verdad estas cosas no las veamos aisladas o separadas de nosotros, aterricémoslas a nuestros hogares, a nuestro diario vivir, que ahí es que Dios también, ahí es que inicialmente Dios nos está llamando a que en todo desacuerdo decidamos tener una respuesta pacificadora y conciliadora. Amén. Y con esta idea nos vamos a una pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios, volvemos en breve. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios en esta nueva entrega en la serie de la vida de Pablo. En el día de hoy hemos titulado este programa Mujer, ¿cómo enfrentas la contienda? Yo creo que ahora mismo estamos en el corazón de este programa. Sí mismo es. Porque al abordar la diferencia, la contienda que se dio entre Pablo y Bernabé, que no se manejaron de la mejor forma, de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra, pues quisimos aterrizar esto a lo que es nuestra vida como mujeres. Primeramente, aquellas que estamos casadas con nuestros maridos, pero también con una hermana, con Amén. Un amigo, hasta con un hijo. Amén. En todo momento, el llamado de Dios para todas sus hijas es que dobleguemos nuestro orgullo, Amén. Estemos dispuestas a ceder y que de antemano, incluso antes de que llegue el conflicto, decidamos en nuestro corazón honrar a Dios, Amén. Teniendo siempre una respuesta pacífica y conciliadora, aunque nos apretemos los dientes, aunque contemos hasta 1001. La lengua. Pero ese es buen punto, me alegro que te dijiste eso, que antes de
ocurre, ya tienes esa decisión hecha, pues no te cojo de sorpresa, porque esa cosa va a pasar. Siempre. Pues antes de la pausa estamos diciendo que en cada desacuerdo hay un problema siendo abordado a partir de diferentes puntos de vista, como vimos con Pablo y Bernabé. No siempre hay una respuesta correcta o incorrecta, sino más bien es un asunto de preferencias. Sí. Más si todo es manejado en oración y bajo la guianza del Espíritu Santo, entonces podemos tranquilamente ceder la una a la otra. Mi esposo Miguel siempre me ha dicho que cuando no estamos de acuerdo sobre cualquier decisión, que debemos tomar lo que tenemos es un tiempo para ponernos en neutro y orar. Cada uno comprometido a orar para que la voluntad de Dios prevalezca y no por lo que cada uno quiere. No para que lo cambie a él. Exactamente. Que yo tengo esa fácilmente yo puedo hacer esto. Eso es lo que me sale natural. No es lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Y en el tiempo, invariablemente, Dios nos ha revelado a ambos cuál es su voluntad. Y la realidad es que Dios está más interesada en revelarnos su voluntad que nosotros tenemos para conocerla. Amén. Esa práctica de ustedes como pareja me parece excelente, digna a imitar, porque eso ayuda a que en esos momentos en que las cosas pueden acalorarse, pues que la temperatura baje y que nuestros egos se aplaquen y que el Espíritu Santo nos dé discernimiento para abordar la situación de una manera más objetiva y realmente esa decisión es de antemano que se ha tomado, de forma tal que cuando uno se da cuenta que estamos con quien sea, estamos en una discusión muy acalorada, ay, está bien, perdón, de momento no puedo hablar. Algo que nos ayude a reaccionar de manera inmediata para no seguir echándole leña al fuego, como diríamos. Y entonces poder testificar de Cristo aún cuando tengamos una posición diferente. Es algo difícil, yo estoy segura, Katy, que tú no lo has logrado todas las veces. Yo tampoco, claro. Es un reto diario que sigue por delante. Yo soy tan pecadora como cualquiera. Así es. Por eso es que es tan importante conocer su voluntad. Necesitamos estar dispuestos a ceder, a someternos a su voluntad, porque no es mi esposo, no es tu esposo al que cedemos primeramente, es a Dios. Así mismo. Y ellos en añadidura se ven beneficiados por esta disposición a agradar al Señor primeramente. Pero para esto ser posible necesitamos creer en Cristo, en que Él es justo, en que Él está en control de estos pequeños detalles y que si somos creyentes, el Espíritu Santo está caminando con nosotros para ayudarnos. O sea que en la mayoría de los desacuerdos, cada lado tiene puntos correctos y puntos incorrectos. Tenemos una mente caída, debemos siempre de recordar eso, de que dado que la premisa es una mente caída, van a haber cosas que no estamos viendo y van a haber cosas que creemos estar correctas, pero no son las correctas, bíblicamente o circunstancialmente. Y nuestra prioridad en todo momento debe de ser, no debe ser señalar a los otros, sino identificar cuál es la voluntad de Dios para mí y para la circunstancia. Y esto preferiblemente no en medio de los problemas cuando la discusión está acalorada, porque en ese momento se pueden producir muchas ofensas, porque como nos dice Santiago 1:20, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así es. No sé cuántas veces te ha sucedido que creyendo que tengo la razón, empieza una discusión, pero me dejo llevar por mi ira y termino yo pidiendo perdón. Así mismo es. Eso es algo que en el tiempo me he dado cuenta que por eso una razón más, calla. Y en este caso de Pablo y Bernabé, aún siendo, si estos dos hombres, siendo dos gigantes de la fe, llegaron a tener tal contienda porque se desenfocaron así y se mismo enfrascaron en defender cada uno su posición en vez de caminar con el Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotras? Sí, pues que no somos gigantes nada. Personas comunes y corrientes, ¿verdad? Me atrevería a creer que experiencias como estas fueron las que enseñaron a Pablo lo que escribió en Gálatas 5, versículos 16 a 17. Leo:
Digo, pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen al uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Tanto Pablo como Bernabé abordaron sus diferentes posiciones desde su propia perspectiva del Evangelio y los dos eran, vamos a decir, correctos en su perspectiva. Es la forma en que lo hicieron. Ambos, como yo dije, parcialmente por lo menos correctas y parcialmente erradas también. Por esto es que necesitamos no solamente evaluar nuestros acontecimientos y nuestras respuestas a las mismas a partir de la luz del Evangelio, sino también con la ayuda del Espíritu Santo, escudriñando nuestras intenciones. Aún hasta el filósofo griego Sócrates, que no era nada cristiano, Nada que ver. dijo, la vida no examinada no vale la pena vivirla. Y si un ciego puede decir esta conclusión tan certera. Solamente observando la realidad. Él era muy inteligente, obviamente, pero no tenía el Espíritu Santo. No. Pero el Espíritu Santo puede usar a cualquiera cuando Sí. Él quiere. Los cristianos no podemos evaluar nuestras circunstancias como el mundo los evalúa, sino a través de los ojos de Dios. Amén. Cada quien tiene su punto de vista personal, los cuales siempre serán sesgados, con algunos puntos válidos y otros puntos errados. Y en este caso de Pablo y Bernabé, como cristianos, lo que procedía a hacer era que cada uno pusiera sus opiniones de lado y oraron para poder discernir lo que Dios quería. Amén. Ese es un excelente, excelente consejo. Sobre todo, Katy, porque la Biblia, yo creo, uno de los versículos que más citamos aquí es el corazón del hombre es engañoso. Y es engañoso porque nosotros fuimos concebidos en pecado. El pecado está en nosotros. Y aún nuestras motivaciones que parezcan ser las más piadosas del mundo siempre van a tener una manchita, que pudiera ser pecaminosa. Entonces, esa es una realidad de nuestra condición a partir de la cual siempre tenemos que partir y estar conscientes. ¿Y qué dice el Señor? Nuestras mejores obras son Como obras de inmundicia, señalando esta misma condición de nuestros corazones. Es decir, que aunque en esta ocasión el separarse incluso pudiera haber sido una decisión agradable a Dios, el que Pablo y Bernabé se separaran, esta decisión nunca debió de ser tomada en enemistad, como se dio en esta ocasión, sino en armonía, como colaboradores de la misma obra, apuntando a un espíritu pacificador y conciliador como se manejó Jesús mientras estuvo en la tierra. Sin embargo, lo que vemos aquí es dos hombres con puntos de vista muy diferentes que llegaron incluso a enfrentarse en una contienda, pecando, dando mal testimonio delante de los demás. ¿Cuántas veces hemos estado ahí? Porque no hemos abordado la contienda de una manera bíblica. Así mismo es. Bernabé fue un hombre, un mentor que animaba y consolaba a aquellos a su alrededor, y más siendo Juan Marcos su sobrino. Mientras que Pablo, por otro lado, fue un visionario energético muy enfocado en proteger la misión. O sea que ambos tenían fortalezas y Bernabé en este caso tenía la capacidad de ver el futuro potencial que tenían las personas, como en su momento lo pudo ver en Pablo y ahora lo está viendo en Juan Marcos, porque Juan Marcos al final, la misma Biblia nos relata que hizo grandes cosas en pos del Evangelio. Él rectificó, Dios lo redimió en su debilidad. Es decir que Pablo también tuvo problemas en el pasado, pero Dios lo redimió y esto es algo que a Pablo se le hacía difícil, pero tenemos que recordar el trasfondo legalista, el trasfondo fariseico, la instrucción a la que Pablo había sido expuesto durante tantos años, que nos justifica un poco por qué su reacción tan tajante con respecto a Juan Marcos. Es decir que
ambos hombres tenían perspectivas permeadas por el pecado, como es la condición general pecadora, como mencionaba anteriormente. Y especulo que cuando Pablo se calmó y evaluó esta situación de Juan Marcos, Dios muy probablemente, Katy, le trajera a su mente como en un principio los cristianos también le aceptaron a él, a pesar de perseguirles y hasta haber matado a muchos. Y Juan Marcos nunca habían hecho eso. Exactamente. Y que Dios incluso utilizara esta misma experiencia para enseñarle a él a tener gracia con otros. Amén. Al reflexionar. Y aunque Pablo era maduro en edad, para aquel momento todavía era joven en su fe, relativamente hablando con respecto a todo lo que Dios llegó a desarrollarle. Y como mencionaba, recordemos su trasfondo, lo que éste vivió con ese tajante cumplimiento de la ley. Por lo que nos es fácil entender cómo el celo por la obra del Señor lo desenfocaron en el sentido de que desplazando a la persona y sobreponiendo la obra. Algo así que nos pasa mucho a nosotros los líderes. Atropellamos hay pastores que lamentablemente, tristemente, en su afán por hacer la obra, pueden atropellar a las ovejas. Así mismo. Y eso es algo que tenemos que tener cuidado, toda persona que esté en una posición de liderazgo en la iglesia. Así mismo. Yo puede relacionarme con Pablo, porque yo soy así, mi trasfondo era muy fuerte, muy tajante. Y ustedes me ayuden. Yo no lo puedo hacer solo porque ustedes, que son más pacíficos, son más dulces, son, no, mira, yo creo que quizá mejor en esa forma. Y uno se da cuenta que, wow, cada persona es diferente y hay diferentes formas de hacer la cosa. Amén. Y de esta situación hay mucho que podemos aprender para aplicar en nuestra vida. Al parecer, Pablo también aprendió, dado a lo que escribió a los Corintios en su segunda carta de Corintios 8, versículo 7. Mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundáis en esa obra de gracia. Él aprendió. Uh-huh. Y él en el final fue el apóstol conocido por amor y gracia. Ese tajante cambió totalmente, Dios. Pero obviamente hay un proceso en ese aprendizaje. Sabemos que más adelante Pablo y Juan Marcos se reconciliaron, porque le pidió a Timoteo, tráele donde él porque me es útil para el ministerio. Y se puede leer eso en 2 de Timoteo 4:11. Uh-huh. Y en Colosenses 4:10, Pablo les comparte el saludo que Juan Marcos envió a la iglesia en Colosa. Y aunque no hay evidencia de que Bernabé y Pablo trabajaban juntos de nuevo, sí leemos en Gálatas capítulo 2, versículo 1, que Pablo fue a Jerusalén de nuevo con Bernabé y Tito. Que eso es bueno, nos habla de esta reconciliación. Reconciliación, exactamente. Y Katy, de manera ya más puntual, aquí queremos compartirle algunas cosas prácticas que podemos hacer al momento de manejar conflictos que son parte de nuestra vida en este mundo caído. El primero es mantenernos humildes. Siempre es posible que estemos equivocadas porque nuestra concepción de las circunstancias es a partir de un corazón que describe la Biblia que es engañoso, como citábamos Jeremías 17:9. Y si no somos intencionales en ver nuestra falta, nunca las vamos a ver. Así mismo. Esa es una realidad. Filipenses 2, 3 y 4 nos recuerda, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Debemos de ser muy reflexivos e intencionalmente reflexivos para no caer en esto. Así mismo. Porque no es la reacción natural de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Y el segundo morir principio, a uno mismo. No, y duele. Hay resistencia. Así mismo. Un segundo principio para enfrentar los conflictos es mantenernos honestos. No debemos manipular las circunstancias enfatizando algunos hechos y minimizando otros para tratar de posicionar nuestra perspectiva. En pocas palabras, manipulando. Que somos famosos en eso. Una destreza que caracteriza a muchos. Así. No me río porque por la sátira, pero esa es la realidad y no es algo de no es para enorgullecernos. No.
Uno se ríe porque uno sabe que lo hemos hecho. Y es una lucha contra eso, como tú dices. Y tercero y último principio es mantenernos objetivos, apegados a la verdad. Como nuestros corazones son engañosos y nuestras mentes tienen áreas entenebrecidas, como Efesios 4:18 está hablando de no creyente, pero cuando me vamos a Romanos 12:2 nos dice que tenemos que transformar la mente. Eso no pasa cuando uno se convierta. Pues hay áreas en nuestra mente que todavía está entenebrecida y tenemos que reemplazar todas esas mentiras con la verdad. Debemos tratar de colocarnos en el lugar del otro y entender lo que ellos están sintiendo o pensando. Romanos 12:8 nos recuerda, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, que dice que a veces es imposible, pero si yo hice mi parte, estoy bien. La bola está en su cancha. Exactamente. Estar en paz con todos los hombres. Debemos aprender a cómo negociar en una forma santa. Amén. El mundo nos dice cómo negociar, pero no es santa. Cada parte puede tener posiciones o valores no negociables, mientras que también puede ceder a otros y así llegar a conciliar pacíficamente, como tú has dicho. Eso parece es la palabra de hoy, pacíficamente, sin sacrificar principios bíblicos. Exacto. Y buscando una solución satisfactoria. Si las dos personas tienen la morada del Espíritu Santo y caminan en el Espíritu Santo, que son dos cosas diferentes. Sí. Yo puedo tener esa morada, pero no estoy caminando con él ahora mismo. Dios trazará una senda pacífica a seguir. Amén, así es. Y después de todo, hay que decidir olvidar el asunto y no continuar rumiándolo, hablando. Entregarlo al Señor para que pueda uno entonces vivir en paz y en gozo y confiar en que Dios hará justicia. Felipe Melanchthon, un reformador colaborador con Lutero, compartió cómo debemos resolver los conflictos sabiamente. Él dice, en lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. Y en todas las cosas, caridad. Amén. Y es muy importante estas tres cosas que él plantea. El problema es que confundimos lo esencial y el no esencial. Así es. Por eso hay que siempre estar evaluando y escudriñando nuestras motivaciones. Amén. Y ya hasta aquí, entonces, llegamos a lo que es el segundo viaje de Pablo, continuando con Pablo, nuestro personaje central, cuando la iglesia le asignó a Silas para acompañarle. Este fue un ciudadano romano, Silas, maduro en la fe, y es interesante ver cómo el Señor elige a un gentil para que le acompañara a Pablo, justamente cuando estos iban a compartir el evangelio entre los gentiles. Pablo salió de Antioquía para ir a su ciudad natal, Tarso, y luego siguió al norte para llegar a Derbe, en donde se cree que se encuentra con Silas de nuevo. Exactamente. Siempre mientras viajaban, visitaban las iglesias a su paso para animarlas y fortalecerlas. Luego, recuerde que eso no es como hoy, donde tenemos muchas iglesias, muchos pastores, mucha gente con quien hablaban. Eso fue al principio. Sí. Ellos estaban tratando de aprender lo que uno tenía que hacer y necesitaban gente fieles, gente maduras, para que ellos podían ayudarlo a crecer y no hacer errores. Luego siguieron al noreste a Listra, en donde sí les llegue a conocer a los creyentes de la iglesia que fue plantada por Pablo y Bernabé. Y donde podían tener tiempo de compañerismo y tiempo de instrucción y mentoreo. Aquí se encuentran con Timoteo, el famoso hijo Timoteo, hijo en la fe obviamente, un joven intelectual de padre griego y madre judía. Timoteo había sido enseñado en la fe por su madre Eunice y por su abuela materna Loida. Observen lo que Dios está orquestando. Pablo era judío, nacido en una ciudad gentil. Sí. Él entendía cómo pensaban los gentiles. Timoteo era tanto judío como gentil, mientras Silas era gentil.
Exacto. Mire lo que el Señor está haciendo aquí. Buen equipo. Y esto me trae a la mente el versículo de Efesios 2, 14, 16. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad para la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, Amén. Estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. O sea que hasta este punto los judíos no se relacionaban en lo absoluto con los gentiles, dadas las leyes que Dios mismo les había dado. Entonces ahora Dios los mandó a... Dios desde el principio no los mandó a no casarse con los gentiles, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Primera de Reyes 11:2. Todo esto para entender la división que había entre los dos pueblos. Sí, y la razón, porque mira, sin embargo, es bueno aclarar que los judíos habían mal interpretado esta ley en varias formas. Sí. En una forma la ignoraban. Sí. Muchas veces se casaron con los gentiles y entonces ocurrió precisamente lo que Dios dijo que iba a ocurrir, mientras que al mismo tiempo se seguía considerando a los gentiles inmundos. Y esto no era porque los gentiles fueran considerados como inferiores, sino que Dios sabía que en su debilidad estos se mantendrían fieles a Él cuando las esposas se presentarán a sus dioses, como por ejemplo sucedió con Jezebel y Acab. La mente del ser humano que es entenebrecida es increíble. Esta separación que Dios hizo, dada la debilidad de su pueblo, estos la interpretaron como una diferenciación que lo llevaba en enorgullecerse. Gordiusecerse, gracias. Y nosotros hacemos lo mismo hoy. Así es, Katy. Dios es infinitamente sabio, justo y bueno. En Él no hay parcialidad. Todos los que proclamen el nombre del Señor serán salvos, ya sea judíos, ya sea gentiles. Es confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y esto es lo que vamos a estar viendo a partir del próximo programa en cuanto a Pablo y a Silas presentando el Evangelio a estos gentiles que hasta este momento habían estado separados completamente de los judíos. Y si ustedes no han escuchado este mensaje todavía, pues les invitamos a que lo hagan. Hoy es un buen día para comenzar. Pues Dios con brazos abiertos recibe a todo aquel que confiesa a Jesús como su Señor y Salvador y se arrepiente de sus pecados. Y esto es parte de la centralidad de este mensaje que Pablo y Silas le venían a compartir a los gentiles, pero también a los judíos, para que les aceptaran. Y hermanas, de nuevo, el tiempo nos queda corto y tenemos que terminar. Mientras tanto, evaluemos nuestra vida en comparación a la vida de Pablo, para que crezcamos en discernimiento y en santidad mientras Dios es glorificado. No dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa, donde seguiremos con esta serie sobre la vida de Pablo. Queridas hermanas, queremos recordarles que necesitamos de sus oraciones para seguir llevando el mensaje del Evangelio para edificación a su pueblo. Amén. No es un dicho, sino una necesidad real. Amén. Oremos por el programa Mujer para la Gloria de Dios y toda la programación de Radio Eternidad. Necesitamos la protección de nuestro Señor. Amén. Y ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo a @mplgdd en mayúscula y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro, Dios delante, aquí en Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Muchas gracias por su sintonía. Bendición a todos. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.